Buenos días a los compañeros recuperadores ambientales, por supuesto aquí a los representantes de la Cámara, compañero de años Alirio Uribe, al compañero Alberto Castilla y al compañero Inti. Yo, viendo el objetivo de la audiencia, quise reflexionar un poco sobre cómo podríamos contribuir para que el ejercicio en relación al tema normativo e incluiría yo el tema institucional pudiéramos contribuir en ese aspecto como en base a nuestra experiencia. Como ustedes saben, la Central Unitaria de Trabajadores y en general el sindicalismo en el mundo está verificando las transformaciones, la metamorfosis que está desarrollando en el mundo del trabajo, la desconfiguración que hay en el tema de todo lo que fue el proceso de constitución de los estados sociales a partir del mundo del trabajo. Fue el trabajo el que ordenó la sociedad moderna y posibilitó a partir de los protagonistas empresas, sindicatos y gobiernos generar todo el tema de los derechos laborales, etcétera, que si bien no tuvo un gran desarrollo en las sociedades latinoamericanas, y las sociedades latinoamericanas tienen un componente alto de informalidad y de trabajo informal a lo largo de su historia, digamos que ese era como el modelo a seguir en términos de lo que era constitutivo del orden social, del orden político y del orden económico. Lo cierto es que el neoliberalismo y toda su fórmula desquició completamente esa configuración y pues obviamente el crecimiento, informalización del trabajo, de la economía y todo lo que ella significa con el arrasamiento de las organizaciones y los derechos de los trabajadores es el resultado de todo esto. Entonces, pero cuando en una sociedad como la colombiana está tan naturalizado el tema de la informalidad y se le ve como un problema no de orden social ni orden colectivo, no de una responsabilidad del Estado, sino como un tema que tiene que ver con un problema puramente individual, donde la pobreza solo se explica por la discapacidad psicológica o algún tipo de malformación en el comportamiento de los individuos que hace que sean pobres. De esa manera, nosotros cuando empezamos a enfrentarnos al tema, nos enfrentamos al discurso del famoso doctor Peñalosa y Mockus, podíamos encontrar cosas como esta. Decía el señor Peñalosa: la ocupación masiva de sitios estratégicos por parte de vendedores ocasiona desorden y atrae la criminalidad. Los sectores ocupados se deterioran, los negocios formales se quiebran, las edificaciones se subutilizan o se abandonan. Esta situación ahuyenta a los turistas, a los profesionales calificados y por todas estas razones causa desempleo y pobreza. Es decir, que la pobreza es la causa de la pobreza. Esa es más o menos la tautología del señor. Para esa misma época, siendo el alcalde en el año 98, el defensor del pueblo le decía, un doctor de apellido Perdomo, por cierto, nos ayudó bastante. En cuanto a la afirmación de que la invasión del espacio público por parte de los vendedores y que la consecuente inseguridad es lo que realmente genera el desempleo, consideramos que resulta contraevidente. Es justamente lo contrario. Es el desempleo uno de los factores principales de generación de violencia y es la mente informal la que trata de mitigarlo mientras se dan soluciones estructurales que propenden por el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derecho humano al trabajo y la paz con justicia social. Obviamente la visión de ese entonces defensor pues no tuvo mayor incidencia y Peñalosa pudo hacer y levantar
todo el comercio informal San Victorino, bueno, todos los ejes comerciales principales de las localidades, violando todos los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y cuando se le preguntaba frente a frente al señor Héctor Riveros, en ese entonces secretario de Gobierno, pero si ustedes están violando todo lo que dice la Corte Constitucional, él podía decir con tranquilidad, pues mientras la Corte no nos diga nada, nosotros seguimos avanzando, ¿sí? Cuando la Corte se pronunció en virtud de más de 1000 y pico de tutelas que tocó colocar de manera masiva por parte de los compañeros vendedores liderados por la UGTI, sencillamente, y evidentemente la Corte la llamó la atención, dijo, esto no se puede hacer así, ya habían actos administrativos en firme que determinaran que en las zonas recuperadas, esas zonas donde han estado los compañeros, ya no podía existir la venta ambulante según el tema normativo. Hubiésemos querido, pues obviamente, ustedes saben, la lucha siguió, llegó gracias al cambio en la orientación política de la opinión pública en Bogotá, que significó la llegada de gobiernos sociales, o por lo pues el caso de Lucho Garzón, que venía del sindicalismo, etcétera. Pudimos entablar una mesa para la concertación mediante un decreto 098, y hubiéramos querido tener este tipo de recurso que es esta audiencia en ese momento. Esa concertación le dio origen al Instituto para la Economía Social, determinó una serie de procedimientos para la inclusión de los compañeros y su reconocimiento a su derecho al trabajo, etcétera. Pero a la hora de la materialización de los propósitos concertados surgieron los problemas tanto normativos como institucionales. No se podía contratar, es decir, las organizaciones de los compañeros no cabían dentro de la Ley 80. Y por otro lado había un escollo grandísimo, y es que la Corte dice hay que armonizar el derecho al trabajo y el uso colectivo del espacio público. Sin embargo, esta armonización se entiende y se interpreta como eso que es el personaje vendedor ambulante, que es discapacitado para autogestionar su vida económica y por eso es pobre, digamos, esa es la definición. Entonces, hay que darle capacitación para que corrija esas fallas de conducta, comportamiento y aptitud de tal manera que pueda ser un individuo económicamente en el futuro exitoso. Se concentran en capacitaciones, etcétera, pero al final el ejercicio es para sacarlos de su sitio de trabajo. Nosotros obviamente hemos dado la pelea porque no se puede en las economías del día a día, como son las nuestras, simplemente suprimir el sitio de trabajo y no partir del territorio para el fortalecimiento económico. Por supuesto, todas las políticas, todos los programas, a la luz de esa consideración, pues fracasan, las reubicaciones, bueno, todo lo que se hace, el espacio público, solo hasta que hemos logrado, esperamos que con la recomendación que logramos en la OIT, recomendación a los gobiernos que le dice a los gobiernos hay que permitir el acceso al espacio público de los trabajos informales y hay que regular el espacio público, como es carácter de recomendación. Obviamente, si es un gobierno de derecha, de neoliberal, pues obviamente se la pasará por la faja. Esperamos que la movilización de los trabajadores informales en la ciudad y la defensa de lo que decía nuestro amigo y compañero César dé como resultado el que hay una continuidad en el tema, en el tema de las políticas públicas que tienen que ver con nosotros. Ahora bien, el tema ha tenido dos aspectos muy graves. Por un lado, obviamente, la fuerte confrontación que hay entre quienes representan la institución a la hora de en el territorio aplicar las políticas y tratar de sacar a los compañeros por la visión que se tiene
Para ilustrarla un poco, voy a leerles el perfil psicosocial del manual que tienen los gestores a efectos de atender la población de los vendedores en particular y de los trabajos informales en general. Si de los vendedores informales y en general la población dentro de la economía informal cuenta con metas y objetivos a corto plazo. Solo le interesa conseguir económicamente lo del diario, como ellos mismos lo llaman. La planeación a futuro se ve reducida por lo que las situaciones accidentales o de emergencia normalmente no pueden ser afrontadas a través de medios adecuados. Por ellos mismos. Por lo anterior, esta población tiene la tendencia a aplicar como mecanismo de afrontamiento ante la crisis las conductas de huida y derrota frente al fracaso o conflicto, lo que lleva a una permanente inestabilidad y evitación de situaciones difíciles. Esto conlleva entonces a que cuando deben afrontar un conflicto directamente no cuentan con las herramientas adecuadas para hacerlo y generalmente recurren a procesos de agresión, tanto verbal como física. Esta es, digamos, la representación que tienen del comportamiento los funcionarios y explican la actitud de los compañeros cuando les dicen, cuando les van con la fórmula pues para sacarlos del sitio, pues, que son agresivos es porque ellos son… Es decir, la condición social y económica de inestabilidad, incertidumbre, pobreza y marginalidad, que obviamente condiciona su labor del día a día. Lo que habría obviamente que cambiar es esa condición de inestabilidad material, ¿no? Ellos quieren cambiarle la psicología que se deriva de esa situación. A partir de ese cambio comportamental, suponen que entonces ellos abandonarían tranquilamente su lugar de trabajo y se ajustarían a los cánones de la normalidad que les predican. Entonces, por un lado, el tema de que normativamente no se tuvo, digamos, la posibilidad, porque los funcionarios sencillamente dicen, no, la ley 80, en este caso nosotros, por ejemplo, en la concertación había que fortalecer las organizaciones, etcétera. ¿Qué hacían? Contratar empresas, compartir, etcétera, para que les diera cursos de capacitación en el tema organizativo, etcétera, o en temas de ventas. El recurso de la institución se va fundamentalmente en empleados y en contratos de este tipo, y no les llega directamente al fortalecimiento efectivo de la organización o del trabajador informal en concreto. Pero sí se presentan unos informes ante la opinión pública de una inversión grandísima que finalmente nunca percibe realmente los compañeros. Entonces, tenemos por ese lado normativo institucional de cómo es que opera el dispositivo institucional y atiende la población, con qué visión la atiende. Por otro lado, el tema normativo que impide, ustedes lo saben también, que los recursos públicos le lleguen a las organizaciones para que realmente se fortalezcan. Y por otro lado, tenemos el tema de la profunda división y conflictividad que hay en el territorio social. Es decir, las experiencias nos indican que mientras no se pueda superar y no encontremos factores de cohesión reales, respetados por todos, que sean capaces, no tendremos el actor o el sujeto político que se necesita para enfrentar el tamaño del problema institucional y normativo, que, como ya lo han dicho varios aquí, es un problema de movilización, es un problema político, es un problema de poder orientar a la comunidad en el sentido correcto cuando se necesita, como es, por ejemplo, la coyuntura actual de elecciones a gobiernos locales. Creo que ya se me acabó el tiempo, les agradezco, me disculpan ahí la demora. Gracias.